Buenas tardes. Quisiera presentarles a ustedes parte de la investigación que se ha estado haciendo sobre el uso de las masas sintonizadas con amortiguamiento magnético para atenuar las vibraciones de las estructuras. Prácticamente se ha establecido que en las estructuras que son muy flexibles, con periodos fundamentales altos, se pueden presentar vibraciones importantes que puedan provocar daños. Entre las acciones que pueden producir movimientos importantes están las de vientos intensos que generen desprendimiento de vórtices cuya frecuencia coincida con alguno de los modos de vibrar de la estructura. El movimiento de personas sobre una estructura, la acción de la turbulencia del viento, sismos intensos y maquinaria rotatoria, así como la acción de oleaje sobre estructuras marinas. Para mostrarles a ustedes algunos de los movimientos que se pueden presentar, aquí tienen ustedes el resultado de pruebas en túnel de viento de un cilindro, en donde se alcanza a ver en la parte de la derecha la existencia de una estela turbulenta que provoca daños en ocasiones sobre estructuras por el tipo de movimientos que se generan cuando se establecen estelas que tengan características de aparición de vórtices cuya frecuencia pueda ser similar a la frecuencia del cuerpo contra los cuales choca el viento que se está utilizando. La aparición de las vibraciones se debe principalmente a que en la parte de sotavento, es decir, la parte posterior de donde actúa el viento, se tienden a presentar efectos locales que originan la aparición de vórtices en esta zona, y cuando se alcanzan velocidades críticas empiezan a separarse los vórtices, y vean ustedes aquí lo que sucede cuando se están separando vórtices. Aparece una estela vorticosa que no se asemeja a la publicada por von Karman, debido a que el modelo que se utilizó es un modelo flexible. La estela de von Karman se presenta solo para cuerpos rígidos. Estos vórtices tienden a provocar vibraciones importantes, como pueden ustedes ver en esta gráfica, en donde muestro a ustedes, al aumentar la velocidad, qué cosa pasa en el cilindro, en los desplazamientos, cuando se presenta la aparición de vórtices. En esta zona prácticamente no existe una aparición importante de vórtices. Al alcanzar una velocidad crítica se genera lo que se conoce como un bloqueo aeroelástico, en donde prácticamente no se incrementan los desplazamientos medios en dirección del viento, pero sí aparecen desplazamientos transversales que son importantes y que provocan vibraciones que pueden producir resonancia con la estructura. Las vibraciones aquí las tienen ustedes. Pueden ustedes alcanzar a ver que se presentan movimientos. Los valores medios de todas estas figuras que representan las vibraciones que se ocurren en la parte alta de la estructura, presentan un valor medio prácticamente constante, indicativo de la aparición del proceso aeroelástico de bloqueo. Pero lo que sucede es que empiezan a aparecer, al aumentar la velocidad, empiezan a aparecer desplazamientos transversales a la dirección del viento que pueden provocar resonancia con la estructura cuando las frecuencias coinciden. Aquí tienen ustedes una vista del túnel de viento y la aparición de los vórtices que se generan en la parte de sotavento. Aquí está el cilindro, el viento está soplando de aquí hacia allá, y vean ustedes cómo se vuelve y empieza a aparecer un flujo turbulento, pero con vórtices que pueden dañar a la estructura. Aquí tienen una vista de una chimenea que está moviéndose por la separación de vórtices. Los movimientos, como ven, los pueden ustedes alcanzar a ver, son movimientos que se ven a simple vista.
lo cual no está previsto en las normas. Las normas, generalmente las vibraciones que aceptan no son perceptibles a simple vista. Aquí pueden ustedes ver que se presentan efectos importantes de movimiento por la separación de vórtices. La separación de vórtices en esta estructura la ven ustedes como un proceso importante. Vean ustedes la aparición de torsión en este puente que se presentaron por la separación de vórtices en velocidades de viento relativamente bajas. Y este tipo de movimiento se puede reproducir, como ven ustedes, el proceso de fractura que ocasiona por la separación de vórtices la aparición de movimientos incontrolados por la aparición de resonancia entre el periodo de la estructura y el periodo de separación de los vórtices. Aquí vean ustedes cómo puede las personas provocar vibraciones en estructuras. Vean ustedes que el movimiento es importante, se asemeja a lo que les mostré previamente, lo cual les hace ver que con pequeñas fuerzas se pueden generar movimientos muy importantes que se tienen que evitar para evitar la falla. Pueden ustedes observar este puente, que es el puente que se construyó en Londres, que se empezó a estudiar desde 1996, es el puente Milenio, en donde se trató de cubrir un claro de 333 metros, un claro lateral, este es de 81 metros, este es de 108, este es de 144. Como ven ustedes, hay cables, por razones de requisitos legales de la zona, no se permitía colocar un puente colgante con las características normales, y se optó por este puente en donde la flecha de los cables que soportan al puente era nada más de 2,30 metros, que es una cantidad muy pequeña. Hicieron los estudios con todo cuidado para tratar de establecer la posibilidad de vibraciones por el efecto de resonancia y de movimiento transversal, y lo inauguraron al principio del año 2000. En la inauguración del año 2000 se observó esto que ustedes ven. Vean ustedes el pasamanos, cómo se mueve por el paso de la gente. Las vibraciones eran tan importantes que se empezó a sospechar el peligro de que pudiese existir colapso. Para que tengan ustedes una idea de la magnitud de los movimientos, ahí se alcanza a ver el movimiento relativo del puente con respecto a la cúpula de la Catedral de San Pablo. Como ven ustedes, son movimientos muy importantes que hicieron que se buscara una solución. Y la solución fue lograda a través de lo que pueden ustedes ver en la siguiente transparencia, con la colocación en la parte inferior del puente de amortiguadores, que son en este caso los que estoy señalando en este momento, son los amortiguadores de masa sintonizada, que no tienen amortiguamiento, sino son masas que se mueven en resonancia con la estructura. Hay además elementos de rigidización, como estos que alcanzan ustedes a ver aquí, para tratar de restringir el movimiento lateral de la estructura. Se colocaron 39 amortiguadores de tipo viscoso y se utilizaron prácticamente 26 pares de amortiguadores de masa sintonizada. Los amortiguadores pueden ser de diversos tipos, y en esta transparencia que ahora muestro están listados todos los tipos posibles de amortiguadores que existen. Prácticamente hay de tipo pasivo y de tipo activo. En estos aparecen aquí en los de masa sintonizada, en donde son los que originalmente dieron lugar a los procesos para colocar amortiguadores en estructuras. Los amortiguadores de masa sintonizada fueron desarrollados en 1909 por Fram, que los desarrolló como absorbedor dinámico de vibraciones. Es un sistema que trata de colocar masas que tengan resortes que den la misma frecuencia de la estructura en la cual se colocan, para que al vibrar disipen energía, dando desplazamientos mucho mayores
que los desplazamientos que tiene la estructura. Posteriormente, en el 1928, Den Hartog logró establecer que se podría mejorar el comportamiento de los sistemas de masa sintonizada si se ponía amortiguamiento en los sistemas de masa. En años recientes se utilizó en un edificio de Shanghái el concepto de masa sintonizada, pero con un defecto a mi juicio, porque se requiere una gran masa que se tiene que colocar en la parte alta del edificio. Aquí tienen ustedes este rascacielos de Shanghái, en donde en la parte alta se colocó el sistema de un péndulo que se mueve sobre un campo magnético que se presenta en esta zona. Aparece una serie de amortiguadores para reducir el movimiento de la estructura, pero se requieren prácticamente para este edificio colocar 1000 toneladas para evitar las vibraciones por efectos de viento cuando aparecen tifones que entran a la zona. Pueden ustedes ver que se requeriría una cantidad muy importante de materia colocada en la parte superior de la estructura, lo cual hace necesario reforzar a la estructura de manera importante. Desarrollamos nosotros aquí en el instituto el sistema de masas sintonizadas con amortiguamiento generado magnéticamente, basado en leyes que son conocidas, en donde se establece que un sistema estructural se puede representar por un sistema de un grado de libertad equivalente, al cual se le coloca una masa adicional que tiene resortes que controlan la vibración y amortiguamiento. Cuando se coloca ese sistema de masa sintonizada, se puede transformar el sistema en un sistema con amortiguamiento equivalente representado por este amortiguador. La idea de colocar amortiguamiento provocado por campo magnético lo utilizamos para tratar de utilizar la ley de Lorentz, que establece que si se dispone de un campo magnético y se pone una placa en donde se pueda mover con respecto al campo magnético, aparecen una serie de vórtices de energía que se están moviendo dentro de la placa y generan fuerzas que se pueden establecer en función de las características de la velocidad, de la conductividad eléctrica de la placa que se coloque, del espesor de esa placa, del campo magnético, del área y de las características geométricas representadas por estos dos parámetros. Se puede entonces llegar a calcular el amortiguamiento equivalente tomando el coeficiente que afecta a la velocidad, y de ahí se puede inferir cuál puede ser el campo magnético que se puede utilizar para generar un amortiguamiento equivalente para mejorar las características de vibración de la estructura. Lo que logramos fue establecer a través de la idea de utilizar las masas equivalentes, es esta, la que está marcada en verde, sería la estructura original. Y se colocan resortes, en este caso de aluminio, que sostienen a las masas de plomo. Aquí están los imanes que están colocados a una cierta distancia de la placa de cobre, donde se generan los remolinos de energía, en donde se disipa parte de la energía que está actuando sobre la estructura. Físicamente, lo que hemos hecho para generar el sistema resulta ser lo que está mostrado en la figura. Aquí tienen ustedes las masas, aquí tienen ustedes en negro los imanes. Esta es la placa de cobre que se utiliza para que en ella aparezcan los vórtices, y están los resortes. Las masas se sostienen por sistemas de control en donde se permite el deslizamiento horizontal, y estos tipos de masas sintonizadas con amortiguamiento magnético
se ponen a vibrar por resonancia cuando en la mesa vibradora colocamos la misma frecuencia que tienen las masas con los resortes que están ahí mostrados. Ahí ven ustedes el movimiento provocado por la mesa que está moviéndose con un movimiento que no se alcanza a ver, pero las masas se mueven notablemente. Esto se midió y pudimos establecer la diferencia del movimiento que se presentaba en la mesa, es lo que está pintado en rojo, mientras que en azul es lo que se mueven las masas cuando entran en resonancia con la frecuencia de la estructura. Construimos en la mesa vibradora esta estructura metálica para tratar de medir si era válido el procedimiento y si se lograban resultados apreciables al colocar distintos campos de amortiguamiento. Calculamos la estructura, definimos sus periodos naturales para poder establecer el sistema de masas equivalentes que permitan resonar con la frecuencia de alguno de los dos modos principales de vibrar que están aquí marcados. Entonces, pusimos en el sistema de masas sintonizadas la posibilidad de medir cómo se movía la estructura y colocamos la estructura sobre la mesa vibradora para tratar de provocar movimientos senoidales y ver qué efectos se producía en el movimiento con amortiguadores y sin amortiguadores. Aquí ven ustedes lo que sucede con el movimiento de los dos niveles de la estructura, en donde aparecen las características del movimiento. En gris se muestra el movimiento de la estructura, en azul se muestra el movimiento de las masas que están vibrando en resonancia con la frecuencia de la estructura. Al comparar los efectos entre el primero y el segundo nivel, se observó que a medida que la aceleración de la mesa vibradora se aumentaba, la reducción en la respuesta de la estructura disminuía. Con el amortiguamiento que seleccionamos, la reducción fue del orden del 25% en intervalos de aceleración entre 80 y 120 Gauss. El modelo analítico de la estructura está representado en su movimiento por esta línea que se parece a lo que medimos experimentalmente. Y logramos establecer un sistema de diseño de las masas para poder generar en una estructura construida cuyas características dinámicas sean conocidas, establecer el tipo de reducción de movimiento que se podría esperar. El efecto de un sismo en la estructura metálica provocó estos espectros que ven ustedes. Este es el espectro en el nivel 1, cuando no había amortiguadores. Este es el espectro cuando se colocaron los amortiguadores. Se alcanza a ver la reducción notable de la densidad espectral de potencia por el efecto de la colocación de los amortiguadores. Seleccionamos a este edificio que está en la colonia Roma para revisar si el sistema podría ser utilizado para amortiguar y atenuar las vibraciones tanto por sismo como por viento. Es un edificio de 18 niveles apoyado sobre un cajón de cimentación que no tiene ningún tipo de pilotes ni pilas. Es una cimentación superficial. Logramos reproducir las características del edificio en todos los niveles. La estructura está formada por las armaduras que ven ustedes ahí en azul, un sistema de piso formado por láminas y concreto, que estaban las láminas conectadas contra las vigas azules que se alcanzan a ver en la figura. Pusimos el sismo del 17 de septiembre de 2017 en sus dos componentes. Vean ustedes que las aceleraciones máximas que se presentaron en el suelo
son del orden de 60 gals. Cuando aplicamos este tipo de sismo al modelo, nos encontramos que cuando no existían amortiguadores, los desplazamientos, alcanzan ustedes a ver en esta zona azul, los desplazamientos eran del orden de 15 centímetros, mientras que cuando se colocaron los amortiguadores, los desplazamientos resultaron ser de este color, que corresponden al orden de 9 centímetros. Hubo pues una reducción importante en el movimiento de la estructura. Aquí alcanzan ustedes a ver del lado de la izquierda la configuración de la estructura en su movimiento por la acción del sismo. Esto parece ser el primer modo de vibrar, y ven ustedes que los desplazamientos fueron del orden de 13 centímetros, y cuando se colocaron los amortiguadores, vean ustedes el cambio de colores y la disminución de desplazamientos en la parte alta del edificio, por el efecto de haber colocado el sistema de masas sincronizadas. Los efectos de la evolución de los desplazamientos de entrepiso se alcanzan a ver en estas gráficas, donde están las representaciones del movimiento relativo de entrepiso en la columna 1 del edificio. Pueden ustedes ver que cuando se hizo el análisis sin efecto de amortiguadores, se presentaron este tipo de desplazamientos, mientras que al colocar los amortiguadores se redujo el nivel de desplazamientos de la estructura. Desde el punto de vista espectral, ven ustedes en negro está el espectro sin amortiguadores, en color morado está el espectro con amortiguadores, con una reducción en la respuesta máxima de manera muy importante. Pueden ustedes considerar que el uso de estos amortiguadores puede ser importante para tratar de atenuar las vibraciones que se presentan en la estructura. Lo que tiene uno que controlar principalmente en el diseño de los amortiguadores son las características de separación de los imanes con respecto a la placa de cobre, en donde se generan los fenómenos de disipación de energía. Y controlando ese nivel de separación entre la placa y el campo magnético, se puede controlar el nivel de amortiguamiento que uno quiera. Puede uno establecer amortiguamientos que sean del orden del 50% crítico en el sistema de masas sintonizadas, y pueden también llegar a establecer sin mayor dificultad amortiguamientos que puedan alcanzar 70-80% del amortiguamiento crítico del sistema de masas sintonizadas, para lograr que la reducción de los desplazamientos de la estructura en las cuales se colocan los dispositivos pueda alcanzar niveles muy pequeños que hagan que las vibraciones prácticamente sean insensibles para las gentes que están habitando esa construcción. Aquí quiero mostrarles los efectos del viento. Está la estructura y están representados en la figura los registros de viento turbulento que se generaron siguiendo las recomendaciones de las normas del Distrito Federal para diseño por viento. Se utilizó inteligencia artificial para establecer este tipo de señales que representan el viento de diseño para edificios de este tamaño en el Valle de México. El proceso de generación de la red neuronal artificial permitió reproducir con los niveles de turbulencia que variaban con la altura prácticamente lo que establece dentro de las normas de lo que era el Distrito Federal. Con estos tipos de señales se hizo el análisis de la estructura. Noten ustedes que se presenta
un valor inicial y a partir de eso se hace aparecer la turbulencia, pero manteniendo una velocidad media correspondiente a lo establecido en las normas. Aparece lo que se presenta en los distintos niveles y cuando analizamos los datos que resultaron de manejar esta información sobre el modelo de la estructura, logramos obtener lo que ahora quiero mostrarles. Vean ustedes la comparación de lo que sucede por la acción del viento actuando sobre esta fachada. El viento soplaba en esta dirección hacia arriba. Y vean ustedes por diferencia de colores que hay un cambio importante en las características de desplazamiento de la estructura. Y pueden ustedes juzgar que existe una reducción importante en los desplazamientos que se presentan cuando en este caso se diseñaron 120 amortiguadores cuya masa de cada uno de ellos provocaba que las dos masas de aluminio que colocamos en los amortiguadores pudiesen ser del orden de 200 kilos. Con esto, déjenme mostrar ahora qué fue lo que sucedió desde el punto de vista del movimiento por la acción del viento. En la parte de la izquierda está la configuración generada por viento en toda la altura del edificio. Del lado de la derecha alcanzan ustedes a ver lo que sucede por diferencia de color cuando se colocan los amortiguadores. La reducción es importante. Para juzgar numéricamente qué cosa sucedía, aquí ven ustedes lo que sucedió con los desplazamientos en un punto de la azotea, bajo la acción del viento turbulento. En la parte alta está la respuesta de ese punto de la azotea cuando soplaba el viento turbulento. Pueden ustedes ver aquí el valor máximo, que es próximo al valor de 7, mientras que cuando le colocamos los amortiguadores, vean ustedes cómo cambió el tipo de señal, y aquí en la parte final, donde ya no existía más que el efecto del valor medio, vean ustedes cómo se amortigua la vibración, y aquí se nota a simple vista que el decremento logarítmico es mucho mayor cuando se colocan los amortiguadores en comparación cuando no existen amortiguadores. Prácticamente en este edificio conseguimos establecer valores de reducción de los desplazamientos que podemos observar en las gráficas que ahora les quiero mostrar. En la parte superior están ustedes viendo las aceleraciones que se presentaron en la parte alta del edificio. Ven ustedes en la parte superior lo que sucedía cuando se colocaron, cuando se permitió que vibrara sin amortiguadores. Los valores, ven ustedes que están aquí próximos a 15 Gauss, mientras que cuando se colocan los amortiguadores, la reducción es notable. Los seres humanos notamos vibraciones cuando se encuentra uno en nivel de 15 Gauss. El diseño del edificio permitía que la acción del viento no fuera demasiado importante, empezaba a sentirse, pero cuando se colocaron los amortiguadores, el nivel de aceleraciones se redujo abajo de los 15 Gauss, indicando que prácticamente la gente ya no sentiría cuáles son las características de movimiento provocado por la acción del viento. Aquí tienen ustedes el espectro que muestra el efecto de la acción de colocar los amortiguadores en la estructura, y ven ustedes que la reducción del pic máximo por la acción de viento puede ser que el valor de la respuesta resulte solo el 23.7% de la respuesta sin la acción del viento. Creo que con esto les doy a ustedes una idea de que es posible utilizar este sistema para tratar de definir las características de disminución de vibraciones en estructuras mediante el sistema
que les he mostrado a ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias.